En el octavo día del juicio contra el enfermero Eduardo Meléndez por el asesinato de su vecino Robert Viqueira, comenzó a prestar testimonio quien presenció los hechos. Nos referimos a la esposa de la víctima. Además, se presentaron los vídeos del momento en el cual el acusado dispara contra su vecino. Ivette Sosa informa. La viuda de Robert Viqueira, el biólogo asesinado en Yauco el 15 de julio pasado, narró durante el octavo día del juicio cómo Eduardo Meléndez asesinó a su esposo y atentó contra su vida y la de sus hijos. La disputa vecinal surgió a raíz de una grabación de coquíes que alegadamente reproducía el acusado hacia la vivienda de los perjudicados. Sonaron muchas detonaciones. Cuando dejé de escuchar detonaciones, Robert estaba en el piso. Declaró que su vecino disparó contra ellos a 8 o 10 pies de distancia en el patio lateral izquierdo de su casa y añadió que esa mañana descubrieron la bocina que supuestamente instaló su vecino en el techo. Del equipo salía el ensordecedor sonido que por meses les atormentó. El tribunal no permitió que la fiscalía presentara vídeos del patio del acusado. De lo que se le quiere mostrar, ella no tiene propio personal conocimiento. Para nosotros demostrar intención, parte de lo que debe tomar el tribunal en consideración, manifestaciones, conducta de la persona. La fiscalía añadió que aunque conoce que con el asesinato en segundo grado debe probarse la temeridad, entiende que la intención también es importante. La definición de la intención no solamente es a propósito y con conocimiento, sino también temerariamente y conscientemente a la persona genera una conducta mediante un riesgo sustancial e injustificado para lograr el propósito que quiere. Los vídeos del momento exacto del asesinato desfilaron esta tarde en sala. Las imágenes muestran a Viqueira con un arma en la cintura lanzando piedras del jardín a su vecino y disparando primero. En el channel 1, si usted le dan con calma, le dan slow motion, van a ver a través de las uvas de playa cuando Robert dispara. Y luego que mi cliente se mueve y dispara. ¿Qué tenía que hacer mi cliente? ¿Dejarse matar? No, mi cliente tenía que defenderse. Culminada la jornada de hoy, el hermano del occiso admitió haber entrado a la vivienda aun cuando la policía la custodiaba. Habían unos perros sueltos en el área de la escena, ladrándole a la policía y podían dañar la escena del crimen. Y a eso fue que yo entré. ¿Usted no alteró los videos? No, del DVR? para nada. Quedó evidenciado, ¿verdad?, que el asesino de Robert Viqueira es el señor Eduardo Meléndez. La testigo estrella continuará declarando mañana. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Otro caso de maltrato a menores viviendo en condiciones deplorables consterna al país, en esta ocasión Humacao. Como nos informa Jeremy Ortiz, la policía rescató a 3 hermanitos y a su madre, quien alegó que el padre de los niños los había secuestrado. Jeremy, ¿qué se sabe de los niños? Jorge, los 3 niños y la madre reciben atención médica mientras que el padre de los menores permanece detenido en una celda de la comandancia de Humacao a la espera de una posible erradicación de cargos mañana. La policía pide a vecinos y familiares que no sean cómplices con su silencio, sino que sigan denunciando este tipo de casos. 2 niños de apenas 1 y 2 años y una niña de 3 fueron hallados esta mañana por la policía viviendo en una casa del pueblo de Humacao entre basura, suciedad, excremento humano y pañales usados, junto a su madre, quien presentaba aparentes hematomas en distintas partes del cuerpo. En la mañana de hoy, a eso de las 10:30 de la mañana, se presentó al distrito de Humacao una señora informando de que había recibido una llamada de parte de su hija, la que reside en el pueblo de Humacao, donde alegaba que su pareja la tenía secuestrada. La mujer de 28 años alegó ser víctima de violencia doméstica y que se encontraba restringida de su libertad por parte del que ha sido su pareja por los pasados 5 a 6 años, el padre de sus 3 hijos, quien fue detenido poco después cuando regresó al lugar. El portón tenía candado puesto. Tuvieron que forzar el portón para poder entrar al segundo piso, para lograr acceso al interior de la residencia al segundo piso. Hago constar que estos menores y la dama vivían en unas condiciones infrahumanas.
El hombre de 40 años de edad, identificado por la policía como Bradley W. Plugués Turul, fue fichado en el año 2023 por un caso de violencia doméstica. ¿Y qué piensa cuando escucha de estos casos tan horribles? Triste, está pasando muchas cosas con los niños, bien triste. Tú sabes, la gente no habla, pero hay que hablar. Pero yo no, porque yo cuando yo veo algo, yo lo notifico rápido, porque yo soy bien recta con mis cosas y mis hijos. Y los niños son muy importantes. Está pasando muchas cosas con los niños. Muy triste, muy triste, muy triste. Por su parte, el Departamento de Justicia informó que el caso continúa bajo investigación, por lo que no radicarían cargos en el día de hoy, mientras que el Departamento de la Familia indicó que los menores y su madre están protegidos y bajo evaluación médica. No se ven desnutridos, eso sí puedo informarle que ellos al momento de ser rescatados y montarlos a la ambulancia, pues tenían hambre. Sí, tuvieron que dar comida ahí en la ambulancia. Sí. Aparentemente no habían comido. No habían comido. Para Telenoticias, Jeremy Ortiz. Y la policía trata de armar el rompecabezas del alegado intento de robo que terminó con un turista muerto y otro herido. Según se informó, los turistas solicitaron un Uber y ahí comenzó la pesadilla. Como informa Luisa Sotero, el vehículo no presenta ningún disparo. La policía investiga el asesinato de un joven de 27 años de edad procedente de Florida y a otro hombre de 23 años de edad también de Florida que resultó herido de bala en el brazo derecho en medio de un alegado intento de robo que continúa bajo investigación. Ellos pidieron el servicio de Uber, van en una Toyota blanca, Siena, de estas tipo minivan, y en la Roberto H. Todd frente al Walgreens, ahí son interceptados por unos individuos. En ese momento, el conductor del vehículo se desmontó y fue alegadamente agredido, por lo que huyó a pie hasta un cuartel de la policía. Mientras tanto, uno de los pasajeros tomó el control de la guagua Toyota para trasladar a los turistas hasta el hospital. ¿Qué hizo en ese momento el chofer del vehículo? Mira, es parte de lo que estamos investigando. Hay muchas entrevistas por hacer. Hay algunas cosas que no nos concuerdan y tenemos que aclararlas. Los hechos ocurrieron a eso de la 1:14 de esta madrugada y según alegó el conductor de la Toyota Siena, en donde transportaban a estos dos turistas que llevaban 3 días en Puerto Rico, otro vehículo lo impactó por la parte posterior y al bajarse se encontró con varios sujetos armados y enmascarados. Esto no es algo que estas organizaciones salen a la calle a buscar turistas, es buscando cometerle un delito para una ganancia. Y fue en esta zona en donde aparentemente el vehículo donde se trasladaban estos turistas fue interceptado. De hecho, la policía de Puerto Rico busca dar con vídeos de las cámaras de seguridad en varios de los establecimientos que se encuentran localizados en esta zona. ¿El vehículo tiene impactos de bala? No tiene impactos de bala. Según narran los perjudicados, lo que hicieron fue un solo disparo. El hombre que resultó herido se encuentra en condición estable, al igual que el conductor de la Toyota, tras este suceso en esta zona donde varias personas hoy reaccionaron a lo ocurrido. Nadie está esperando eso. Nadie lo está esperando y es una sorpresa. He visto muchas cosas aquí, pero de que pasa cada rato. Las autoridades informaron que continúan entrevistando a los demás pasajeros del vehículo, ya que junto a los 2 turistas viajaban otros 2 hombres y 4 mujeres. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Y mientras solicitaban esa rebaja de fianza, hoy el enfoque de esta investigación giró hacia la solidez de la prueba que presentó el Ministerio Público. La compañera Suheila Mela informa. Jorge, así es. El jefe de fiscales del Departamento de Justicia fue tajante al hablar sobre este caso de maltrato en Tuabaja. Además de mostrarse complacido con la prueba obtenida hasta este momento, hoy reveló qué papel juega esta vecina tras salir en defensa de los padres de la menor. Corrobora todo lo que la niña nos dice. Así de contundente fue el jefe de los fiscales al asegurar que su equipo de trabajo ha logrado corroborar el testimonio de la menor de 17 años, incluyendo alegaciones de que no era enviada a la escuela. Aunque fue cauteloso por tratarse de un caso sobre una menor, reconoció que en la fiscalía vieron lo que dijo públicamente esta vecina, que defendió a la familia a la que se le imputa someter a esta menor a un atroz ciclo de maltrato. No entiendo, estoy muy confundida con lo que la niña está diciendo de que está encerrada cuando esa niña
Aquí mismo yo me paro, ella siempre está ahí, viene, me da un beso, siempre está muy bien arreglada. Ante estos señalamientos, Ramos García explicó que continúan reforzando su caso con la prueba que recopilaron en las etapas iniciales de la investigación y que ahora no descartan más citaciones como parte del proceso investigativo. ¿Se incluye citar a esta vecina que habló? Sí, vamos a escuchar. ¿Ya fue citada? No le podría decir, pero supongo que de inmediato el fiscal de distrito de Bayamón lo escuchó. Sí, ellos sí, de inmediatamente hacen la gestión. No he tenido la oportunidad de hablar con él en la mañana de hoy, pero entiendo que sí, que ese es el proceso. Además, aceptó que para el Departamento de Justicia es importante indagar también el argumento de que la menor no era la primera vez que denunciaba este patrón de maltrato. ¿Eso ustedes lo pudieron corroborar? También está bajo investigación porque no sabemos si de hecho era objeto de maltrato desde ese momento también. Así que eso está bajo investigación. Las expresiones del fiscal se produjeron durante una conferencia de prensa donde revelaron detalles del operativo Operación Tráfico Clandestino, una investigación que se extendió por 11 meses en el residencial Las Muñecas de Aguadilla y se extendió a Isabela y Aguada, culminando con la ocupación de este arsenal de armas potentes. 14 armas de fuego, 24 cargadores y 339 municiones. Más de 7 libras de marihuana y 186 gramos de cocaína y 14 vehículos de motor. En total arrestaron a 17 personas, entre ellas 3 menores, que según la policía fueron grabados vendiéndole más de una docena de armas de fuego y sustancias controladas a sus agentes encubiertos. El líder de la organización fue identificado como Wesley Yomar Ortiz Soto y Jesús Román Marrero, que fue descrito por el jefe de la policía como el principal corredor y gatillero. Ambos estaban confinados por otros delitos. En total, la Fiscalía radicó 37 cargos por violación a la ley de armas y sustancias controladas, imponiéndoles una fianza global de $3.7 millones, mientras que a los menores, entonces lo que se les radicó fueron faltas por los mismos delitos. Y la pregunta que se hacen todos es, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos días estarán a cubito? Glorinel Soto Rodríguez habló con personal de la AAA y nos tiene la respuesta. La falta de agua potable que experimentan más de 44,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se debe a una avería ocurrida el sábado en la represa que sirve a la planta Sergio Cuevas. La misma afectó a regiones de San Juan, Carolina y Loíza. Perdimos más o menos 15 millones de galones por día en el área de servicios. Eso pues, es un impacto directo a la población, pero no obstante, nosotros rápido hicimos unas operaciones en la red, ¿verdad?, para segregar los sistemas y no provocar, ¿verdad?, que se caiga, que expanda esa falta de servicio. La avería ocurrió en esta área, en el motor de la bomba número 6 de Carraízo que sirve a Sergio Cuevas. Se dice que esto ocurrió luego de una interrupción en el servicio de energía eléctrica. Luma, por su parte, asegura que aunque está en constante comunicación con las agencias, no tiene evidencia de que hubiese ocurrido algún problema eléctrico en Carraízo. La compañía a cargo del arreglo del motor estimó que el trabajo podría tomar hasta 15 días. ¿Qué van a experimentar los clientes afectados ahora mismo? Pues interrupciones de servicio y bajas presiones. Así que, ¿verdad?, estamos mitigando con el asunto del acarreo de agua. Los municipios afectados ya han establecido los planes de repartición de agua y establecimiento de oasis. En San Juan, varios camiones cisternas visitarán las comunidades afectadas diariamente. Habrán oasis fijos en los residenciales Luis Llorens Torres, el residencial Rey Bartolomé de las Casas y arriba en La Perla. En Loíza, un camión de la AAA fue colocado frente al Centro Comunal La Torre en la 187, mientras que en Carolina ya se estableció un oasis y se entregará agua por las comunidades con camiones cisternas. Tenemos un oasis permanente aquí en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde y a su vez tenemos ruta a las diferentes comunidades del área de Isla Verde, entiéndase Viascoche, Atlantic View, Villamar. Y a través del 769-4000, todas las personas que llaman, pues se van canalizando las solicitudes de servicio. Se pide a la ciudadanía que haga uso prudente del agua. Para Telenoticias,
Glorinel Soto Rodríguez. Ese 22% representa 40,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que estarán a secas durante 15 días. Y esos abonados tienen familia, así que ese número se multiplica. Y la noticia de la avería obviamente no ha sido bien recibida. Dianeris Calderón dialogó con algunos afectados en la zona metro y nos informa. Así estamos por aquí en este barrio, sin agua. Esa frase resume lo que hoy viven cerca de 44,000 personas en la zona metropolitana. Barrios sin agua potable, comercios intentando sobrevivir sin un servicio esencial y familias adaptándose como pueden. Algunos perdieron el servicio ayer, otros aseguran que llevan días sin una gota y que esta historia se repite frecuentemente. Eso fue un chorrito que vino como de 15 minutos anoche, más nada. Ya hoy cortaron la llave y aquí no hay un goto de agua. Manuel vende empanadillas en la calle. Para fregar, usa galones con agua. Después de las 3 de la tarde salgo a vender empanadillas por ahí para la calle. ¿Y hasta eso se ha afectado? Oh, ni modo. En la calle Sagrado Corazón, residentes con cisternas vacías aseguran que no han visto camiones ni oasis. ¿Usted no tiene agua? No tenemos agua. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Preguntar algo que sabe más que mi esposo. La prueba de que no hay agua, la manguera estaba ahí abierta. Y aquí no hay agua. En Barrio Obrero, Gregorio Rosario no entiende cómo algo tan básico se perdió con los años. Que un gato bota más orina que la agua que sale por la llave. Pero el bill no llega. El bill sube y el agua baja. Y mientras la AAA asegura que el problema de la avería pudiera resolverse en unos 15 días, varios líderes comunitarios hacen un llamado para que, como una solución a corto plazo, se abra la llave del superacueducto. Que abran el superacueducto. Yo estoy pidiéndole a los asambleístas, a los senadores y representantes, que hagamos una vista ocular en la válvula allí en Bayamón del superacueducto. A ver si es verdad que está abierta, porque la cierran para darle agua a Bayamón y le mienten al pueblo diciéndole que tienen agua del superacueducto. Hay que buscar a otra persona, si es así, alguien que lo resuelva en 48 horas. Porque mientras estaban abogando por el turismo, por allá, en la Fitur, diciendo que vinieran a Puerto Rico y entonces que ni a los constituyentes le dan lo que es esencial, el servicio básico que es el agua. A los turistas. O sea, así tú promocionas nuestra isla. Mientras tanto, vemos un Tomás Rivera Chats diciendo y reclamándole a Bad Bunny que haberse ganado un premio en vez de estar resolviendo las cosas que son necesarias para este país. Para Telenoticias, Dianeris Calderón. Amigos, en otras informaciones positivas, en una tarima de Grandes Ligas, Benito Antonio, Bad Bunny, para el mundo, no solo conquistó los galardones más codiciados de la noche. Bueno, también defendió a los latinos y dejó bien claro el amor por esta, su patria. Julio Rivera Saniel nos amplía sobre el paso de Bad Bunny por los Grammys y por la crisis migratoria que afecta a Estados Unidos. Ivonne Jorge, buenas tardes. Vamos de inmediato a hablar sobre esto. Los mensajes que envió el cantante en la noche más esperada de la industria musical han levantado ronchas. Fue contundente con sus ideas y lo que promueve en sus producciones. Créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35. La noche del domingo fue histórica. Bad Bunny no solo se alzó con el premio más importante de la industria, sino que utilizó su plataforma con un mensaje de indudable carga política. Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Para Vanessa Díaz, profesora de Estudios Latinos en la Universidad de Loyola y coautora del libro La música como un acto de resistencia, sus declaraciones fueron perfectamente consistentes con sus actuaciones del pasado. Pero la primera vez que salió en la televisión americano, en Jimmy Fallon, habló en contra de Trump, habló para apoyar a Puerto Rico después del huracán. Entonces, solamente ha sido como una evolución de él como artista, que es normal, que no podemos hablar de bomba sin hablar de lo político. No podemos hablar de plena sin hablar de lo político. No podemos hablar de perro combativo y el verano del 19. Todo eso tiene que ver con el arte y con la relación de arte con resistencia. Actualmente, nuestros barrios están siendo terrorizados por ICE ahora. Nadie puede tildarlo de que él está haciendo un planteamiento ni separatista ni nada por el estilo, sino
una idea de que esto es un escenario multicultural y aquí todos valemos igual. Y sus declaraciones han causado controversia. El presidente Donald Trump ha calificado los Grammys como la peor ceremonia de premios en la historia. Mientras tanto, localmente el presidente del Senado no le ha dedicado 1 ni 2, sino 3 comentarios en la red social Facebook, incluyendo uno en el que le compara con el convicto rapero Puff Daddy. Los que quieran aplaudirlo lo aplauden, los que no quieran aplaudirlo pues no lo aplauden. Tan simple como eso. Pero para Benito, el uso de su música y su plataforma como herramienta política no es novedad. Desde sus llamados a la protección de las playas, Y además de defenderla porque son nuestras, hay que cuidarla porque son nuestras. hasta su participación en el cierre de campaña de la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Sueño con un Puerto Rico libre de todos estos corruptos, libre de estos 2 partidos que por más de 5 décadas han engañado, le han mentido y se han lucrado del pueblo, que le han faltado el respeto a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. O su activismo en el verano del 19 que desembocó en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Bienvenido a la generación del yo no me dejo, los quiero Puerto Rico. Ahora los ojos del mundo están puestos sobre el medio tiempo del Super Bowl y las expectativas son altas. Porque esa es la tarima del mainstream de la cultura popular estadounidense, con el deporte que ellos inventaron, que solamente ellos juegan, que es el que más audiencia tiene, que es el que más gente mueve a los parques. Y ese espectáculo artístico no es que tenga una figura latina, porque la ha tenido anteriormente. Jennifer López y Shakira hicieron un espectáculo monumental. Es que lo va a hacer en español. En español, en telemundopr.com encuentras los momentos memorables de la gala de los Grammy y los mensajes de Bad Bunny y su trayectoria, así que conéctese. De modo expedito, Cámara y Senado darán paso a una medida que busca alivio contributivo para la clase trabajadora justo antes del inicio de la erradicación de planillas. Marjorie Ramírez se encuentra en el Capitolio y nos amplía. Mario. En efecto, Jorge, y aquí lo que se buscó con esta celeridad es que fuera aprobado antes de que diera inicio la erradicación de planillas de este año como parte de ese alivio contributivo. Ya la Cámara hace unos minutos aprobó esta resolución conjunta, ahora pasa al Senado. Vamos a escuchar de inmediato ese momento de la votación. Ante la consideración del cuerpo, la resolución conjunta de la Cámara 278, según ha sido enmendada. Los que estén a favor dirán que sí, contra no, aprobado. Estamos hablando de que esta es la medida del famoso chequecito, como le han llamado, el cheque de reintegro, que ya el dinero fue identificado según ha indicado la gobernadora y el secretario de Hacienda, y confiados en eso, ya ellos con esta aprobación van de camino entonces a la Fortaleza para que se reúnan con la Junta de Control Fiscal y en efecto sea aprobado. Ahora bien, el presidente de la Cámara, antes de aprobar esto, indicó que el alivio contributivo tiene que ser permanente, por lo que recalcó que la reforma contributiva, esa evaluación de la misma no ha quedado muerta, sino que continúa, así que vamos a ver de inmediato el siguiente reportaje. Con la aprobación de la Cámara y el Senado a la resolución conjunta 278, lo que se busca es un alivio contributivo y adelantar para cuando el Ejecutivo se reúna con la Junta de Control Fiscal y se les explique de dónde saldrá la partida que ha sido identificada. La resolución proveerá un cheque de reintegro a la clase trabajadora. La medida se aprueba con celeridad para la erradicación de planillas que comienza el 9 de febrero. La Asamblea Legislativa lo que estaría haciendo es autorizar al aprobar esa legislación que entonces el Ejecutivo se siente con la Junta de Control Fiscal y verifique si la liberación de los fondos que ellos desglosan en la carta que envió el secretario de Hacienda están disponibles o no. Va a beneficiar no solamente una reducción en las tasas contributivas, sino también en lo que tiene que ver con un aumento en la exención que tiene que ver para niños menores de 18 años y otros asuntos adicionales. Los presidentes legislativos aseguraron que mientras continuarán atendiendo la reforma contributiva y están a la espera de más información que le requirieron al secretario de Hacienda. Y tenemos que tener visibilidad de cuáles son las partidas que se van a ver afectadas, cuáles son las agencias con los niveles de recaudo y asegurarnos de que sean fondos recurrentes. Se va a atender examinando toda la información y procurando que toda la data que hace falta para poder ofrecer una reforma contributiva, según nos comprometimos como partido, pues esté
disponible. De otra parte, la delegación del Senado del Partido Popular Democrático anunció una tercera propuesta para la reforma contributiva relacionada a la retención del 5% del presupuesto para atender cualquier eventualidad. Ellos lo retienen. Pasan algunos 6 meses y ellos le envían una petición a la Junta para que libere ese dinero para poder utilizarlo en el gasto presupuestario subsiguiente. Así que la Junta de Ordinario siempre lo revisa y le da el visto bueno y le envía, le permite utilizarlo. De inmediato, el presidente del Senado adelantó que lo que propone el PPD no es alternativa. El 5% de ahorro no va a resolver el problema de reforma contributiva y pondría a algunas agencias del gobierno de Puerto Rico en una situación fiscal todavía peor. Para Telenoticias, Marjorie Ramírez. No debe haber peros. Eso respondió hoy la gobernadora ante el potencial reparo de la Junta de Supervisión Fiscal al envío de los cheques de alivio contributivo. Nuestro reportero senior de política, Luis Guardiola, cuestionó sobre una de esas posibles objeciones y el futuro de la reforma contributiva. Estos son los dineros del pueblo y mientras yo sea gobernadora, lo vamos a aprobar. Salvada la barrera legislativa para el llamado Plan B de su reforma contributiva, la gobernadora se prepara para defender el cheque de alivio ante posibles objeciones de la Junta de Control Fiscal. No deben haber ningún pero. Pero sí podría. La certificación del Departamento de Hacienda y OGP sobre la disponibilidad inmediata de los $554 millones que cuesta reducir la carga contributiva a más de 600,000 individuos este año será revisada por ese organismo. Si la preocupación era que esto pudiera ser de manera permanente y que no estuviera la totalidad en caja, ahora los tiene. Hay una certificación que estipula que tenemos más de los requeridos. Otra cosa, el incentivo reintegrable otorgado por la administración Pierluisi en 2024 y que recibió el aval de la Junta costó $250 millones. El de González más que duplica esa cantidad. Nosotros no estamos buscando duplicar, estamos buscando a base de las escalas contributivas. A base de las escalas contributivas nos hemos dado cuenta que el gobierno de Puerto Rico penaliza al que produce. ¿Por qué se opondrían? ¿Verdad? Se opondrían a que el gobierno le entregue a la gente lo que es de la gente. Este dinero no es del gobierno, este dinero es de la gente. La Junta y el equipo fiscal de la gobernadora se reunirán mañana. De otra parte, González no descartó utilizar parte del reembolso de los arbitrios del RON para costear una reducción de tasas contributivas permanente. Una idea que le planteó hace unos días a la Junta el presidente del Senado. Pudiera utilizarse, pero tendría que ser por legislación. La mandataria resaltó que una parte de los más de $200 millones que el gobierno retiene del reembolso federal por el RON está asignada a los fideicomisos de conservación y de ciencia y tecnología. Cuestionó además la objeción de la Junta a la reforma contributiva. Y la Junta envió una carta el viernes. De la misma manera que va al tribunal diciendo que el UMA se debe quedar. La Junta va por un lado y el pueblo va por otro. Y como gobernadora, mi función aquí no es hacerle caso a la Junta, es buscar los beneficios a la gente. Para Telenoticias, Luis Guardiola. Poca asistencia de público. Hoy se llevó a cabo la primera de una serie de vistas públicas del negociado de energía para que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresarse sobre el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico. Charito Fraticelli con detalles. Las personas, me parece a mí, y es lamentable, que no tomemos acción porque pues dejamos que las cosas pasen y estamos como que de brazos caídos. El ciclo de vistas para el público en general sobre la revisión tarifaria de energía eléctrica se inició hoy en el Centro de Recepciones Domingo Figueroa en Vega Alta, pero a pesar de las convocatorias, comunicados de prensa y redes sociales, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, solo 2 ciudadanos comparecieron a deponer. Uno de ellos, Ed Otero, quien nos dijo paga $200 de luz en una casa en la que viven 2 personas y se opone al aumento. Un sistema tan decaído como el sistema eléctrico en Puerto Rico, a mí no se me hace prudente ni justo que vengan a aumentar una tarifa, otra tarifa más, porque yo, por ejemplo, hice ajustes en mi consumo, ¿verdad? Tras el desempleo he hecho sin fin de ajustes, he apagado el aire, he restringido los horarios, por ejemplo, pero la factura sigue aumentando.
Para la licenciada Ania Rivera Díaz, directora de la Junta Independiente de Protección al Consumidor, este proceso de revisión en la tarifa base, que no se lleva a cabo desde hace 9 años, pudiera tener un impacto económico en familias o comerciantes o no tener cambios, por lo que la participación ciudadana es esencial. Nuestra experiencia ha sido que muchas veces no necesariamente la convocatoria resulta positiva, así que sí, es importante, ¿verdad?, que todos participemos porque a fin de cuentas todos nos vamos a ver afectados de una forma u otra por la determinación final del negociado. Es un poco decepcionante para ustedes el que se convoque, se le dé la oportunidad a un pueblo que se queja por los altos costos de la energía, pero que no viene a defender lo suyo. Pues ciertamente sí, ¿verdad? Quisiéramos contar con más participación ciudadana, pero la realidad es que en estos procesos normalmente es bien escasa la participación. Son muy pocos los consumidores que asisten. Además de Vega Alta, durante esta semana se llevarán a cabo vistas públicas en otros 4 municipios. Mañana es en el municipio de Sidra, el miércoles es en el municipio de Fajardo, el jueves es en el municipio de San Juan, en la facilidad de negociado de energía o de forma híbrida, y el viernes es en el municipio de Yauco. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Las vistas sobre el aumento en la tarifa de luz continúan. Mañana a las 10 de la mañana será en la sala de conferencias del municipio de Sidra. 4 de febrero en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo. 5 de febrero será una vista pública híbrida, o sea, presencial en las oficinas del negociado de energía en San Juan y de forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúa atendiendo la avería de gran magnitud en el sistema de bombas de la represa Carraízo, miles de familias en la zona metropolitana enfrentan bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable. Ante ese escenario, la activación de oasis de agua mediante camiones cisternas se ha convertido en una medida esencial para garantizar el acceso al recurso más básico. La falla ocurrió en la mañana del domingo, luego de varias fluctuaciones de voltaje e interrupciones en el servicio eléctrico que afectaron uno de los motores principales del sistema que bombea agua hacia la planta de filtración Sergio Cuevas. La salida de operación de una de las 5 bombas obligó a la AAA a declarar la instalación en estado de emergencia operacional, activando planes de contingencia a nivel estatal y municipal. Horario general de los camiones cisterna. Según informó la AAA, los camiones cisterna habilitados estarán operando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche como parte de la respuesta inmediata mientras continúan las labores de reparación que podrían extenderse por un periodo aproximado de 15 días. Municipio de San Juan. En la capital, el municipio de San Juan activó a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias con apoyo de obras públicas municipales y servicios comunitarios. Los residentes que enfrenten situaciones relacionadas con el suministro de agua o que requieran asistencia pueden comunicarse al 787-480-2025. La estrategia municipal busca responder con agilidad a sectores donde la presión sea insuficiente o el servicio esté interrumpido de manera prolongada. Municipio de Trujillo Alto. En Trujillo Alto, las autoridades municipales informaron que cuentan con 2 camiones cisterna disponibles, aunque al momento no se anticipa una afectación severa en el servicio regular. No obstante, los abonados que necesiten abastecerse de agua potable pueden comunicarse al 787-760-4960
4440 para coordinar asistencia. Municipio de Carolina. El municipio de Carolina anunció una de las respuestas más amplias, con alrededor de 10 camiones cisterna disponibles para atender a los abonados afectados. Además, se habilitó un oasis adicional en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, facilitando el acceso a residentes y comercios del área turística. Para información adicional o coordinación, los ciudadanos pueden llamar al 787-769-4440, municipio de Loíza. En Loíza, la alcaldesa Julia Nazario informó que un camión cisterna está ubicado en el barrio Torrencilla Baja, beneficiando a las comunidades cercanas. Otro camión se encuentra disponible en el centro comunal La Torre. Además, el municipio gestiona la asignación de un camión adicional para atender específicamente el área de Piñones, uno de los sectores con mayor vulnerabilidad ante bajas presiones. ¿Qué esperar en los próximos días? El vicepresidente de Operaciones y director interino de la región metro de la AAA, Luis J. Ortiz Salgado, explicó que actualmente 4 de las 5 bombas del sistema continúan operando, lo que permite suplir agua de manera parcial mientras se repara el equipo averiado. Sin embargo, la capacidad reducida obliga a realizar ajustes constantes en la red. El director ejecutivo de la AAA reiteró en entrevista televisiva que las labores de reparación podrían tomar alrededor de 15 días, debido a la complejidad del sistema y a la necesidad de intervención especializada en equipos de escala industrial. Recomendaciones a la ciudadanía. Mientras dure la emergencia, las autoridades exhortan a ACAR como pura, utilizar el agua únicamente para necesidades esenciales. Mantener recipientes limpios para el almacenamiento seguro. Verificar horarios y ubicaciones de los camiones cisterna antes de trasladarse. Comunicarse con su municipio ante cualquier situación urgente. Un cierre necesario. Los oasis de agua no sustituyen un sistema estable, pero en momentos como este representan un salvavidas comunitario. Su efectividad depende tanto de la coordinación interagencial como de la información clara a la ciudadanía. Mientras se atiende la avería en Carraízo, conocer dónde y cómo acceder al agua potable es clave para reducir la ansiedad y proteger la salud pública. La emergencia continúa, pero también continúa el esfuerzo conjunto entre la AAA y los municipios para que aún en medio de la crisis nadie se quede sin acceso al recurso más esencial. Mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantiene activos los camiones cisterna por la avería en Carraízo, conviene subrayar algunos puntos prácticos para que los oasis cumplan su propósito sin generar nuevos problemas de salud o logística. Primero, el almacenamiento seguro. Use envases limpios, preferiblemente con tapa. Evite recipientes que hayan contenido químicos o combustibles. Lave los envases con agua y jabón antes de llenarlos y manténgalos a la sombra una vez abastecidos.
Segundo, la planificación de horarios. Los camiones operan entre la mañana y la noche, pero la demanda varía por sector. Consultar con su municipio antes de salir ahorra tiempo y evita filas innecesarias. La coordinación municipal es clave para priorizar a adultos mayores, personas con condiciones de salud y comunidades con presión más baja. Tercero, el uso responsable. El agua de los oasis debe destinarse a consumo, preparación de alimentos e higiene esencial. Reutilizar agua para tareas no críticas ayuda a que el recurso alcance para más personas mientras dura la reparación, estimada en alrededor de 15 días. Cuarto, la comunicación comunitaria. Reportar cambios en presión, interrupciones totales o necesidades urgentes a las líneas municipales permite redistribuir camiones con mayor rapidez. La información local compartida con precisión reduce la ansiedad y mejora la respuesta. Cierre operativo. Los oasis son una solución de emergencia, no un reemplazo del sistema. Funcionan mejor cuando la ciudadanía se informa, planifica y coopera mientras continúan los trabajos en Carraízo y los ajustes en la red. Conocer los puntos de abastecimiento y usarlos con criterio es la manera más directa de proteger la salud y sostener el servicio para todos. Con los oasis activos y las reparaciones en curso en Carraízo, el objetivo inmediato es sostener el acceso al agua potable sin agravar la situación. La experiencia de estos días deja 3 certezas prácticas. La primera, la información correcta reduce el impacto. Verificar ubicaciones, horarios y teléfonos municipales antes de trasladarse evita filas innecesarias y permite que los camiones lleguen a quienes más lo necesitan. La segunda, el uso comedido sí marca diferencia en una red operando al límite. Priorizar consumo, alimentos e higiene básica ayuda a estabilizar presiones y a extender la capacidad disponible mientras continúan los trabajos estimados en alrededor de 15 días. La tercera, la coordinación comunitaria multiplica la respuesta. Avisar a vecinos, apoyar a adultos mayores y reportar cambios de presión a las líneas municipales permite redistribuir recursos con mayor rapidez. Este episodio recuerda que los oasis son una red de apoyo temporal, no una solución permanente. Funcionan mejor cuando hay planificación, cooperación y comunicación clara. Mientras la infraestructura se repara y el sistema se ajusta, la combinación de información oportuna y consumo responsable es la herramienta más efectiva para proteger la salud y la tranquilidad de las comunidades. La emergencia pasará. Lo aprendido, organización, previsión y solidaridad es lo que conviene que permanezca. Mientras la emergencia operacional continúa y los oasis permanecen activos, conviene afinar la rutina diaria para reducir riesgos y maximizar el acceso al agua potable. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los municipios han activado recursos, pero la efectividad final depende también de decisiones cotidianas en cada hogar y comercio.
Seguridad del agua almacenada. Mantenga los recipientes tapados y rotulados con la fecha de llenado. Para consumo directo, evite introducir manos o utensilios sin limpiar. Use un cucharón exclusivo. Si el agua se va a conservar por varios días, manténgala en un lugar fresco y a la sombra. Higiene priorizada. En periodos de presión irregular, concentre el uso en lavado de manos, preparación de alimentos y saneamiento básico. Reserve tareas de alto consumo, lavado profundo, riego para cuando el sistema se estabilice. Organización vecinal, coordinar turnos para acudir a los camiones cisterna, reduce filas y ayuda a personas con movilidad limitada. Compartir información verificada, ubicación, horario, cambios, evita desplazamientos innecesarios. Comercios y servicios esenciales, ajuste horarios y procesos para minimizar consumo. Restaurantes y salones deben reforzar prácticas de limpieza con uso eficiente y, de ser necesario, coordinar abastecimiento con su municipio para no interrumpir operaciones críticas. Reportes oportunos. Notifique de inmediato interrupciones totales o presión nula a las líneas municipales. Los reportes tempranos permiten redistribuir camiones y priorizar sectores más afectados. Cierre operativo. Los oasis son un puente temporal. Usarlos con planificación, higiene y cooperación comunitaria protege la salud y evita cuellos de botella mientras avanzan las reparaciones. La estabilidad volverá. Hasta entonces, la disciplina informada es la mejor aliada para que el agua alcance y la emergencia no escale. En esta etapa de la emergencia, lo más importante ya no es solo dónde están los oasis, sino cómo se usan y cómo se comparte la información. La experiencia de estos días demuestra que cuando el sistema opera con capacidad limitada, la diferencia entre una crisis controlada y una situación caótica está en la coordinación cotidiana. Las comunidades que se organizan, que comparten turnos, que avisan a vecinos mayores o con condiciones de salud, logran amortiguar mejor el impacto. Los municipios que reciben reportes claros pueden mover camiones con mayor precisión. Y las familias que planifican su consumo reducen la presión sobre una red que aún se encuentra en ajuste. Este periodo también deja una lección clara. Los oasis son un recurso de emergencia, no una normalidad aceptable. Funcionan como apoyo temporal mientras se repara la infraestructura, pero no sustituyen un sistema estable ni deben convertirse en rutina. Mientras continúan los trabajos en Carraízo y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantiene los ajustes operacionales, la combinación más efectiva sigue siendo sencilla y poderosa. Información verificada, uso responsable y solidaridad comunitaria. La avería pasará. Los camiones se retirarán. La presión volverá gradualmente. Lo que conviene que permanezca es la conciencia de que el agua no es solo un servicio, sino un vínculo colectivo que exige planificación, inversión y respeto. Porque cuando el acceso falla, no se afecta solo una tubería, se pone a prueba la capacidad de una sociedad para cuidarse a sí misma mientras espera que el sistema responda.
Quedó cerrado el bloque de servicio público sobre los oasis de agua y la emergencia en Carraízo, con información práctica, contexto y cierre responsable. Estoy listo para continuar de inmediato con el siguiente tema: crimen, servicios esenciales, infraestructura, cultura o deportes. O para ampliar este mismo caso con un ángulo adicional, por ejemplo, impacto en escuelas y hospitales, calendario de reparación día a día o un segmento de preguntas frecuentes para la audiencia de YouTube, manteniendo el mismo estándar informativo y de servicio. La confirmación de Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos como integrantes del equipo nacional de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es solo una noticia deportiva, es una declaración de intención. La Federación de Béisbol de Puerto Rico envía un mensaje claro. El proyecto combina jerarquía aprobada y una nueva generación lista para asumir protagonismo en el escenario más exigente del béisbol internacional. Ambos jugadores formarán parte del roster final que será sometido a Major League Baseball, confirmando que Puerto Rico apuesta a competir con profundidad, carácter y conexión emocional con su gente. Edwin Sugar Díaz, liderazgo, identidad y trompetas. Hablar de Edwin Díaz es hablar de uno de los cerradores más dominantes de la última década en las grandes ligas. Su presencia en el bullpen no solo garantiza potencia y control en la novena entrada, aporta liderazgo y una identidad que trasciende las estadísticas. Será su tercer Clásico Mundial y esta vez con un ingrediente especial: jugar en casa. Sus palabras reflejan ese vínculo emocional profundo con la isla, con la familia y con la afición que convirtió su entrada al montículo El Ritmo de Trompetas en un símbolo cultural del béisbol moderno. Díaz no llega como promesa, sino como referencia. En torneos cortos, donde cada entrada puede definir un partido, contar con un cerrador de su calibre cambia por completo la dinámica estratégica del equipo. Elliot Ramos, la nueva generación, toma el escenario. En contraste generacional, Elliot Ramos vivirá su primera experiencia en el Clásico Mundial. Su confirmación representa algo más que un debut, simboliza el relevo natural del talento puertorriqueño en las grandes ligas. Ramos ha ido consolidando su carrera como una combinación de poder, alcance defensivo y versatilidad en los jardines. Su perfil encaja con el béisbol moderno, atleta completo, adaptable y sin temor a escenarios grandes. Su mensaje fue directo, sin adornos como suelen hablar los peloteros que llegan con hambre competitiva. Está listo para jugar y ganar. Un roster que mezcla jerarquía y ambición. La inclusión de Díaz y Ramos refuerza la idea de un equipo equilibrado en torneos internacionales. La experiencia bajo presión y la energía del debutante suelen ser igual de necesarias. Puerto Rico parece apostar a esa fórmula: veteranos que saben cerrar juegos y jóvenes que juegan sin complejos. Además, el hecho de que el clásico se juegue en casa añade una dimensión emocional que puede ser tanto impulso como reto.
Manejar esa presión será clave y ahí figuras como Díaz resultan fundamentales dentro y fuera del terreno, más que béisbol. El Clásico Mundial no es solo competencia deportiva. Para Puerto Rico es identidad, orgullo y una forma de proyectarse al mundo. Cada confirmación de un jugador conecta con la afición y renueva la expectativa de volver a competir al más alto nivel. Sugar Díaz representa la era reciente de excelencia y carácter. Elliot Ramos encarna el futuro inmediato. Juntos reflejan una selección que no vive de la nostalgia, sino de la continuidad. Cierre. Con Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos confirmados, Puerto Rico sigue dando forma a un equipo que combina respeto internacional y hambre competitiva. La lista final aún no está completa, pero el mensaje ya es claro. El Clásico Mundial 2026 se jugará con talento, con identidad y con la intención de que la isla vuelva a sentirse protagonista en el diamante. Y cuando suenen las trompetas y se abra el primer inning, no será solo un juego, será otra página en la historia viva del béisbol puertorriqueño. Queda cerrado este bloque informativo sobre Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con contexto deportivo, lectura estratégica y enfoque en identidad nacional. Estoy listo para continuar de inmediato con el próximo tema que envíes, ya sea otro anuncio del roster, análisis del equipo Puerto Rico, servicios públicos, crimen, infraestructura, cultura o deportes, manteniendo el mismo estándar profesional y narrativo para audiencia de YouTube. La confirmación llegó como suelen llegar las noticias que tocan fibras profundas, sin estridencias, pero con un peso simbólico enorme. La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció oficialmente que Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos formarán parte del equipo nacional que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2026. Sus nombres estarán incluidos en el roster final que será sometido a Major League Baseball, un paso administrativo que en el papel parece simple, pero que en la práctica representa meses, incluso años de expectativas, preparación y compromiso. Más allá del anuncio formal, la noticia tiene una carga emocional particular porque habla de identidad, de pertenencia y de una relación casi visceral entre el béisbol y esta tierra caribeña. Edwin Sugar Díaz no es solamente uno de los cerradores más dominantes que han pasado por las grandes ligas en la última década. Es también una figura que encarna la perseverancia, la disciplina y la conexión directa con su gente. Su presencia en el Clásico no se mide solo en entradas lanzadas o juegos salvados, sino en el efecto anímico que produce escuchar esas trompetas sonar en un estadio lleno de banderas y voces que corean su nombre. Las palabras de Edwin Sugar Díaz resumen con claridad ese sentimiento difícil de poner en estadísticas. Habla de orgullo, pero también de humildad. Habla de jugar en casa, de estar rodeado de su familia y de su gente, de representar algo más grande que un uniforme,
No es su primera experiencia en este escenario, ya que será su tercera participación en el Clásico Mundial, pero cada edición tiene un significado distinto. El tiempo pasa, los cuerpos cambian, las carreras evolucionan y aún así el llamado de la selección nacional conserva una fuerza casi intacta. Desde el punto de vista deportivo, la presencia de Edwin Sugar Díaz le da a Puerto Rico una pieza de enorme valor estratégico. Un cerrador de su calibre no solo protege ventajas en las últimas entradas, también condiciona la manera en que los rivales manejan sus ofensivas, reduce la ansiedad del cuerpo técnico y transmite una sensación de seguridad al resto del equipo. En torneos cortos como el Clásico Mundial, donde cada juego puede definir el destino, contar con un brazo confiable en los momentos de máxima presión es una ventaja que no se puede subestimar. En el otro extremo del terreno, pero con una importancia igualmente significativa, aparece el nombre de Elliot Ramos. Su inclusión marca un punto de inflexión generacional. Ramos llega al Clásico en un momento clave de su desarrollo profesional, tras ir consolidando su carrera en el béisbol organizado y demostrar que puede aportar poder ofensivo, alcance defensivo y versatilidad en los jardines. No se trata solo de un debut, se trata de la confirmación de que una nueva camada de talento puertorriqueño está lista para asumir responsabilidades en el escenario más exigente. Las palabras de Elliot Ramos son directas, sin adornos innecesarios, pero cargadas de intención competitiva. Habla de honor, de estar listo para competir y de salir a ganar cada juego. Esa frase sencilla resume el espíritu que históricamente ha caracterizado a los equipos puertorriqueños en el Clásico: intensidad, entrega y una conexión emocional que trasciende el marcador final. Para Ramos, vestir el uniforme nacional en casa no es solo un logro personal, es una declaración de compromiso con una historia que otros escribieron antes y que ahora le toca continuar. La Federación de Béisbol de Puerto Rico, al confirmar ambos nombres, envía también un mensaje claro sobre el rumbo del equipo. La combinación de experiencia probada y juventud emergente no es casual. Responde a una visión que entiende el Clásico Mundial no solo como un torneo para competir hoy, sino como una plataforma para fortalecer el futuro del béisbol puertorriqueño. Integrar figuras consolidadas con nuevos referentes permite transmitir cultura deportiva, valores y estándares de exigencia que no se enseñan en un manual. El impacto de esta noticia va más allá del terreno de juego. En un contexto social donde el deporte sigue siendo un punto de encuentro y un refugio emocional para miles de personas, el Clásico Mundial se convierte en un espacio de afirmación colectiva. Ver a jugadores que triunfan en las grandes ligas regresar para representar a su isla tiene un efecto poderoso, especialmente en niños y jóvenes que sueñan con seguir ese mismo camino. No se trata solo de ganar partidos, se trata de mostrar que el esfuerzo, la disciplina y el orgullo por las raíces pueden convivir en el más alto nivel competitivo.
A medida que se acerca el año 2026, la expectativa crecerá, las discusiones sobre el roster se intensificarán y cada anuncio será analizado con lupa. Pero la confirmación de Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos establece una base sólida sobre la cual construir. Uno aporta liderazgo, experiencia y una presencia intimidante desde el montículo. El otro aporta energía fresca, hambre competitiva y la promesa de un futuro que ya comienza a hacerse presente. En un torneo donde cada lanzamiento, cada atrapada y cada turno al bate pueden quedar grabados en la memoria colectiva, Puerto Rico vuelve a presentarse con una mezcla de talento y corazón que lo ha caracterizado desde la primera edición del Clásico. El béisbol en este rincón del Caribe sigue siendo mucho más que un deporte. Es lenguaje común, es herencia familiar y es una manera de decirle al mundo quiénes somos y de dónde venimos. El camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 empieza a tomar una forma cada vez más clara, no solo por los nombres que se van confirmando, sino por el mensaje que esos nombres transmiten. La presencia conjunta de Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos en el equipo nacional no es una coincidencia ni un simple trámite administrativo. Es una declaración de principios, una señal de que Puerto Rico se prepara para competir con identidad, profundidad y visión de futuro en el Clásico Mundial de Béisbol. En torneos cortos y de alta intensidad como este, la experiencia suele marcar la diferencia. Edwin Sugar Díaz llega nuevamente al Clásico con el peso de haber sido durante más de una década uno de los relevistas más dominantes en las grandes ligas. Pero su valor para la selección va mucho más allá de los salvamentos o de la velocidad de sus lanzamientos. Díaz representa liderazgo silencioso, control emocional en escenarios hostiles y la capacidad de asumir responsabilidad cuando el juego entra en su punto más frágil. En un partido cerrado, con el estadio lleno y la presión al máximo, contar con un cerrador de su temple es casi un seguro de confianza colectiva. Dentro del dugout, la figura de Edwin Sugar Díaz cumple también una función pedagógica. Los lanzadores jóvenes observan cómo se prepara, cómo administra la tensión y cómo entiende el juego más allá del resultado inmediato. Esa transmisión de cultura competitiva es uno de los activos menos visibles pero más duraderos que un jugador veterano puede aportar en un torneo internacional. Al mismo tiempo, la inclusión de Elliot Ramos marca un momento simbólico de transición. Ramos no llega como promesa sin experiencia, sino como un pelotero que ya ha probado el rigor del béisbol de grandes ligas y que ha ido construyendo su perfil con trabajo constante. Su poder ofensivo, su alcance defensivo y su versatilidad en los jardines lo convierten en una pieza valiosa dentro de un roster que necesita equilibrio entre fuerza, atletismo y flexibilidad táctica. Para Elliot Ramos, este clásico representa mucho más que un debut. Es la oportunidad de presentarse ante su gente como parte activa de la nueva generación que toma el relevo. Sus palabras reflejan una mentalidad competitiva clara.
enfocada en salir a ganar cada juego, pero también un profundo sentido de honor por vestir el uniforme nacional en casa. Esa combinación de ambición y pertenencia suele ser el combustible emocional que impulsa grandes actuaciones en torneos de esta magnitud. La Federación de Béisbol de Puerto Rico, al confirmar ambos nombres, deja ver una estrategia coherente. No se trata solo de reunir talento individual, sino de construir un grupo donde la experiencia y la juventud dialoguen entre sí. En ediciones anteriores, Puerto Rico ha demostrado que su fortaleza no reside únicamente en las estadísticas, sino en la cohesión del grupo, en la manera en que los jugadores se respaldan unos a otros y en la conexión casi emocional con la afición. Desde una perspectiva social, el Clásico Mundial de Béisbol funciona como un espejo colectivo. Durante esas semanas, la atención del país se concentra en un mismo objetivo y el béisbol se convierte en un lenguaje común que une generaciones, barrios y familias. Ver a figuras consolidadas regresar para representar a su isla refuerza la idea de que el éxito individual no está separado del compromiso con la comunidad. Para muchos jóvenes esas imágenes son más elocuentes que cualquier discurso. La presencia simultánea de Edwin Sugar Díaz y Elliot Ramos envía un mensaje poderoso. Hay continuidad, hay relevo y hay futuro. Uno aporta la serenidad del que ha vivido 1000 batallas, el otro la energía del que aún tiene mucho por conquistar. Juntos simbolizan una selección que no vive del pasado, pero que tampoco renuncia a su memoria. A medida que se acerque el inicio del Clásico de 2026, llegarán más anuncios, más debates y más expectativas. Sin embargo, estas primeras confirmaciones ya establecen un tono. Puerto Rico no se presenta como invitado, sino como contendiente, con talento probado, con nuevas caras listas para asumir protagonismo y con una afición que convierte cada juego en una experiencia emocional única. En el béisbol, como en la vida, no existen garantías absolutas, pero sí existen convicciones. Y la convicción que empieza a dibujarse es clara. Este equipo saldrá al terreno con orgullo, con disciplina y con la firme intención de honrar la camiseta. Más allá de los resultados, esa actitud es la que mantiene viva la esencia del béisbol puertorriqueño, una esencia hecha de pasión, resiliencia y una fe inquebrantable en que juntos siempre se puede aspirar a más. Con ese escenario ya planteado, el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 empieza a sentirse menos como una fecha lejana y más como una cuenta regresiva emocional para toda una nación beisbolera. Cada confirmación de jugadores no solo amplía el roster, sino que va delineando el carácter del equipo, su narrativa y la forma en que Puerto Rico quiere presentarse ante el mundo del béisbol. En torneos internacionales, el talento individual es indispensable, pero no suficiente.
La historia del clásico ha demostrado que los equipos que llegan más lejos suelen ser aquellos que logran convertir la presión en energía colectiva. Puerto Rico, con su tradición reciente de actuaciones memorables, entiende bien esa lógica. La combinación de figuras consagradas y jugadores en plena madurez competitiva apunta precisamente a eso, construir un grupo capaz de responder en los momentos límite, cuando el juego deja de ser técnico y se vuelve profundamente emocional. Edwin Sugar Díaz, en ese contexto, no es únicamente el cerrador que entra en la novena entrada. Es un referente que entiende el pulso del torneo, el ruido de las gradas, la intensidad de cada lanzamiento que parece pesar más que en la temporada regular. Su experiencia previa en el clásico le permite anticipar escenarios, leer el ambiente y transmitir calma cuando el margen de error es mínimo. Esa capacidad de liderazgo silencioso suele marcar diferencias que no aparecen en las hojas de estadística. Elliot Ramos, por su parte, representa el rostro de una generación que creció viendo a Puerto Rico competir sin complejos ante las grandes potencias del béisbol mundial. Para él y para muchos de sus compañeros de edad similar, el clásico no es un sueño abstracto, sino una meta concreta que se construyó desde ligas menores, academias y estadios locales. Esa familiaridad con la expectativa no elimina la presión, pero sí la transforma en motivación. El impacto de esa dinámica se extiende más allá del terreno. Durante el clásico, las calles, los hogares y los espacios públicos se convierten en extensiones del estadio. El béisbol se discute en conversaciones cotidianas, se revive en recuerdos familiares y se proyecta en aspiraciones futuras. La selección nacional se vuelve un símbolo compartido, un punto de encuentro emocional en un mundo cada vez más fragmentado. La Federación de Béisbol de Puerto Rico ha sido consciente de ese peso simbólico, por eso cada paso en la conformación del equipo busca equilibrio entre rendimiento deportivo y representación cultural. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con una identidad reconocible, con jugadores que entiendan lo que significa vestir ese uniforme frente a su gente. A medida que se acerque el inicio del torneo, surgirán análisis, comparaciones y pronósticos. Se hablará de potencias tradicionales, de estadísticas avanzadas y de probabilidades. Pero hay un factor que siempre escapa a las proyecciones: la conexión emocional entre un equipo y su afición. En ese terreno intangible, Puerto Rico suele jugar con ventaja. El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 será sin duda una prueba exigente. Pero también será una oportunidad para reafirmar valores que han definido al béisbol puertorriqueño durante generaciones: la pasión por el juego, el orgullo por las raíces y la convicción de que cuando se juega en equipo, cualquier reto puede enfrentarse. Así, mientras el roster continúa tomando forma y los entrenamientos se vislumbran en el horizonte, el mensaje que se instala es claro y sereno. Puerto Rico no solo se prepara para competir,
Se prepara para representar, para inspirar y para recordarle al mundo que el béisbol en esta tierra caribeña es una historia viva que se escribe con cada lanzamiento, con cada aplauso y con cada corazón latiendo al mismo ritmo en las gradas. Conforme avanzan los días y el calendario se acerca lentamente al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, el enfoque comienza a desplazarse del anuncio de nombres hacia la preparación silenciosa, casi invisible para el público, pero decisiva para el rendimiento final. Es en esa etapa donde se construyen los detalles que separan a un buen equipo de uno verdaderamente competitivo. Puerto Rico lo sabe por experiencia propia. Las ediciones pasadas del Clásico dejaron lecciones claras. El talento abre la puerta, pero la cohesión y la disciplina sostienen el camino. En los entrenamientos previos, la convivencia entre jugadores de trayectorias distintas suele convertirse en el laboratorio emocional del equipo. Los veteranos transmiten rutinas, hábitos y una lectura más amplia del juego. Los más jóvenes aportan intensidad, velocidad y una energía que empuja al grupo cuando el cansancio empieza a aparecer. Para Nesecondo, ese intercambio, cuando funciona, crea una identidad compartida que se refleja en el terreno, respaldos defensivos oportunos, turnos al bate con propósito y decisiones colectivas que priorizan al equipo sobre el lucimiento individual. El Clásico Mundial exige una preparación mental distinta a la temporada regular. No hay tiempo para largas series ni para corregir errores con calma. Cada partido concentra la atención de una eliminatoria. En ese contexto, el manejo emocional se vuelve tan importante como la mecánica del lanzamiento o el timing del bateo. Puerto Rico históricamente ha sabido canalizar la presión a través del apoyo mutuo y de una conexión profunda con su afición que transforma el estadio en una extensión del hogar. Ese respaldo popular no surge de la nada, se construye con gestos, con compromiso visible y con la sensación de que quienes visten el uniforme entienden su significado. Cuando los jugadores hablan de orgullo, de humildad y de representar a su gente, no lo hacen como un recurso retórico. Lo hacen porque saben que en cada jugada hay miles de miradas que se ven reflejadas en el equipo. Esa responsabilidad compartida genera una energía difícil de replicar en otros escenarios. Más allá del resultado deportivo, el Clásico también cumple una función social profunda. Durante el torneo, el béisbol se convierte en un espacio de pausa colectiva, en un punto de encuentro donde las diferencias se diluyen frente a un objetivo común. Las historias de superación de los jugadores, su recorrido desde campos locales hasta los escenarios más grandes del mundo, alimentan la imaginación de niños y jóvenes que encuentran en el deporte una vía de esperanza y disciplina. En ese sentido, cada edición del Clásico deja una huella que va más allá de las estadísticas, deja imágenes, frases y momentos que se integran a la memoria colectiva. Un relevo clave, una atrapada espectacular, un hit oportuno en el momento justo. Esos instantes se repiten en conversaciones familiares,
en escuelas, en ligas infantiles y van moldeando la relación de la comunidad con el deporte. Puerto Rico se acerca a 2026 con la conciencia de que el camino no será sencillo. Las potencias tradicionales llegan con planteles profundos y recursos amplios, pero también con la certeza de que cuando la intensidad sube y el margen de error se reduce, la química de equipo y la fortaleza emocional pueden inclinar la balanza. Ahí es donde la selección boricua suele encontrar su mejor versión. Mientras el roster continúa definiéndose y los entrenamientos toman forma, el mensaje que se consolida es uno de serenidad y convicción. No se trata de prometer resultados, sino de reafirmar una manera de competir. Jugar con respeto por el juego, con entrega total y con la conciencia de que cada inning es una oportunidad para honrar una tradición que atraviesa generaciones. Así, el Clásico Mundial de Béisbol se perfila no solo como un torneo, sino como un nuevo capítulo en la historia viva del béisbol puertorriqueño. Un capítulo escrito con preparación, con compromiso y con la esperanza compartida de que más allá del marcador final, el equipo vuelva a representar lo mejor de su gente, unidad, resiliencia y una fe constante en que el esfuerzo colectivo siempre encuentra su recompensa.